Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar nuevamente con ustedes para continuar hablándole a ustedes la palabra correspondiente para nuestro tiempo. Dice la Escritura en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13 y verso 11. Y él, Jesús, respondiendo, les dijo: porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. Los misterios del reino de los cielos son concedidos saberlos a los hijos de Dios, a los escogidos. Y para esta ocasión deseamos conocer los misterios del reino de los cielos que corresponden a nuestro tiempo. Y tenemos los 8 grandes misterios del reino de los cielos del fin del siglo. Los 8 grandes misterios del reino de los cielos correspondientes a este tiempo en que vivimos. Veamos entonces los 8 grandes misterios del fin del siglo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Tenemos en esos 8 grandes misterios la venida o la señal del Hijo del Hombre en el cielo. El segundo misterio, la segunda venida del Hijo del Hombre. Tercer misterio, los ángeles del Hijo del Hombre. Cuarto misterio, la gran voz de trompeta. Quinto misterio, los escogidos del Hijo del Hombre. Sexto misterio, el recogimiento de los escogidos o cosecha del trigo. Séptimo misterio, la resurrección y transformación de los escogidos. Resurrección de los escogidos que han partido en el pasado y la transformación de los que están vivos. Y como octavo misterio, el rapto o traslación de los escogidos. Veamos con detenimiento estos misterios del reino de los cielos para así tener la bienaventuranza que dijo Jesús a las personas que pudieron ver
lo que Dios estaba llevando a cabo en aquel tiempo. Él le dijo a sus discípulos: más bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque muchos de los profetas desearon ver lo que vosotros veis. Muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Solamente ellos lo vieron en otra dimensión, a través de sus sueños, de sus visiones, y en esos momentos en que el Espíritu de Dios venía sobre ellos y ellos profetizaban de las cosas que acontecerían en la venida del Hijo del Hombre, y ellos ni siquiera conocieron el nombre que el Hijo del Hombre tendría en su primera venida. Solamente le fue dado el nombre en una forma en que ellos no podían entender cuál sería el nombre real que él tendría. Más bien a Isaías, Dios le dijo, y él le dijo al pueblo, que se llamaría Emmanuel. Y también sería su nombre, sería llamado Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Estos nombres no fueron nombres propios. Por eso toda persona que esperaba ver al Mesías en su primera venida y esperaba verlo y conocerlo por el nombre de Emmanuel, y apareció con el nombre Jesús, no pudo aceptar que Jesús era Emmanuel, porque Emmanuel lo que significa es Dios con nosotros. Y grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne y conocido por el nombre de Jesús en su primera venida. Porque Jesús era nada menos que el Verbo. Por eso él puede decir que era el primero y el postrero, el principio de la creación de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, entre los seres humanos, en medio del pueblo hebreo. Muchas personas todavía no saben quién es Jesús de Nazaret. Pero no importa que la gente sepan o no sepan quién es Él. Él es nada menos que Emmanuel, Dios con nosotros, conforme al programa de redención. Así es que el programa de Dios sigue adelante. Siempre la raza humana comprenda a través de sus religiones y sus diferentes entidades, entiendan o no entiendan, el programa de Dios sigue adelante. Dios no retrocede en su programa. Por eso es tan importante conocer los misterios del reino
de los cielos que corresponden al tiempo en que uno vive, porque Dios los lleva a cabo conforme a su programa, conforme a como Él pensó llevar a cabo ese programa. Y los misterios del reino de los cielos en cada tiempo no es otra cosa sino lo que Dios está llevando a cabo en el tiempo en que uno vive, de acuerdo a como Él prometió para ese tiempo. Y lo que Él hace en la tierra viene a ser un reflejo o una manifestación de lo que Él hace en el cielo. Siempre el cielo, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de tus manos. Así es que tenemos que comprender que cuando Dios está llevando a cabo aquí en la tierra algo de acuerdo a su programa, en el cielo también se ha estado llevando a cabo lo que tiene que ver con lo que Él lleva a cabo en la tierra. Y de lo que Él lleva a cabo en el cielo depende lo que Él lleva a cabo en la tierra. Y luego, de lo que Él lleva a cabo en la tierra depende lo que Él llevará a cabo en el cielo más adelante. Así es que es un programa diseñado por el Creador de los cielos y de la tierra. Un programa diseñado por el Creador de los cielos y de la tierra, en donde ningún ser humano ha metido su mano, ni su opinión, ni su mente, para decirle a Dios cómo Él tenía que hacer o diseñar lo que Él deseaba hacer. ¿Quién fue su consejero? Él no necesitó consejero para diseñar su programa, el cual Él ha estado llevando a cabo y continúa llevándolo a cabo. Hay personas que piensan que ya Dios hizo todo lo que iba a hacer y ya no tiene nada que hacer. Y dejó lo que hizo, lo dejó así, que cada cosa se desenvuelva como pueda. Pero Dios no es así. Dios, luego de crear lo que Él tenía en su programa, sostiene su creación. Es el segundo paso del Creador, mantener esa creación, porque si no, ¿para qué la creó? Así es que necesitamos nosotros conocer los misterios del reino de los cielos correspondientes a nuestro tiempo, para así ver, comprender la parte que nos ha tocado en el programa divino, para así, a través del conocimiento de ese programa, nosotros colocarnos en la posición correcta frente al Creador de los cielos y de la tierra, para que en nosotros Él cumpla el programa en el cual Él nos ha incluido.
no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y desde antes de la fundación del mundo ha predestinado a aquellas personas que tomarán parte en su programa y los ha traído de la dimensión divina llamada octava o séptima dimensión. Los ha traído de la eternidad en donde Dios existe y los ha traído a este planeta Tierra para tomar la parte que Él le dio en su programa, y cuando están en esta tierra ocupan ese lugar en el programa que Dios está llevando a cabo en ese tiempo entre los seres humanos. Dice la Escritura que a los que les permite entender, les da las bendiciones, pero a aquellos a los cuales no les es permitido entender, aún lo que tienen les será quitado. En palabras más claras, lo que ellos creen que tienen les será quitado. Dice el mismo Señor, dice, porque a vosotros es concedido conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido, porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, vea usted, al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Aún lo que cree que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. Los misterios del reino de los cielos están colocados en la Escritura, pero han sido colocados en cierta forma que las personas pueden leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y entender, menos cuando han terminado de leerla, que lo que entendían antes de leer la Biblia. Porque Dios prende al sabio en su propia sabiduría, o sea, en su propio conocimiento intelectual. No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ahora, hay personas que leyendo la Biblia se hacen personas muy entendidas intelectualmente. La conocen desde el Génesis hasta el Apocalipsis intelectualmente, como la conocía el sumo pontífice, los doctores de la ley, los intérpretes de la ley. Podían citarle el lugar exacto donde se encontraba tal y tal promesa. Ese es un conocimiento intelectual, una sabiduría intelectual que ellos obtuvieron por el estudio, por la lectura de la Escritura en sus seminarios y a través de los grados
que obtuvieron en seminarios, en universidades, y obtuvieron grados, doctorados en divinidad, en teología. Pero ve usted, el sumo pontífice, 2000 años atrás, con todo el conocimiento del Antiguo Testamento que tenía, cuando apareció Jesús de Nazaret, el misterio más grande del reino de los cielos manifestado en aquel tiempo, no conoció ese misterio. Grande es el misterio de la piedad, el misterio grande de Dios manifestado en aquel tiempo. El hombre que mejor conocía la Escritura le dijo, porque le preguntó: ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres tú el Cristo? Y él le dijo que sí. Dijo el sumo pontífice: ha blasfemado. Dijo que era una blasfemia, la verdad más grande, del misterio más grande de aquel tiempo. Cuando Jesús le dio a conocer, le habló del misterio más grande del reino de los cielos, correspondiente a aquel tiempo, y se lo identificó con su propia persona, el sumo pontífice dijo que era una blasfemia y que Jesús era un blasfemo, y por eso se merecía la muerte, por ser el misterio más grande del reino de los cielos y dar a conocer ese misterio a personas que no era permitido conocer esos misterios. Pero insistieron: eres tú, si eres, no nos vayas a perturbar más el alma, dilo ya. Si ya lo he dicho y ustedes no han creído. Y le dice que es, y entonces creen menos. Porque mire, a los que no es permitido conocer los misterios del reino de los cielos, por más claro que uno se lo explique, por más claro que uno le explique, menos van a entender. Más incrédulos se ponen a los misterios del reino de los cielos que son dados a conocer en ese tiempo. Así es que el incrédulo, a los que no les es permitido conocer los misterios del reino de los cielos, lo mejor que uno puede hacer es dejarlos tranquilos, no perder el tiempo con incrédulos y aprovecharlo bien con aquellos a los cuales es dado conocer los misterios del reino de los cielos, y gastar hasta el último centavo en aquellos a los cuales es concedido conocer los misterios del reino de los cielos, porque ellos sí que aprecian todo lo que se hace para ellos, porque ellos saben que esos misterios del reino de los cielos son dados a conocer, son anunciados para ellos entender esos misterios, porque los entendidos entenderán. Y ellos solamente pueden decir una cosa: ahora sí que veo claro esto que dice la Escritura en este lugar. ¿Por qué? Porque les ha sido concedido conocer los misterios del reino de los cielos, y cuando
le es dado a conocer cada misterio del reino de los cielos de acuerdo al orden en que se dan a conocer los misterios del reino de los cielos, porque no hará nada el Señor sin que antes revele sus secretos, sus misterios a sus siervos, los profetas. Y cuando ellos entonces lo dan a conocer, lo publican, ahí están los escogidos para oír y recibir la enseñanza de esos misterios y su entendimiento ser abierto para comprender entonces esos misterios del reino de los cielos. Jesús le dice a sus discípulos, a ellos no es permitido. Ahora usted se pregunta, ¿y por qué a unos sí y a otros no? ¿Se va a poner usted a altercar con Dios? Mire, lo más importante de todos, lo más importante de todo es que usted sea uno de aquellos a los cuales le es permitido conocer los misterios del reino de los cielos. Porque eso significa que usted es uno de los escogidos que tiene la promesa de entender los misterios del reino de los cielos y tiene el privilegio de ser de aquellos que no fue porque usted o quiso, porque no es el que quiere, no porque usted corrió a un seminario, a una universidad, a un lugar para ponerse a estudiar, para recibir un grado o en teología o recibir una enseñanza intelectual para comprender esos misterios, sino de Dios que tiene misericordia de usted. Y a medida que son publicados esos misterios del reino de los cielos, Él le abre el entendimiento a usted para que usted los entienda. De otra forma, usted no entendería ni siquiera quién es usted. Pensaría o que desciende del mono o de algún otro animal. Pero no comprendería lo que significa ser un escogido, un hijo de Dios. Estaría diciendo y pensando, todos son hijos de Dios. Cuando Jesús dijo, no es así. Hay hijos del malo y hay hijos del reino. El trigo representa a los hijos del reino. La cizaña representa a los hijos del malo, los hijos del diablo. Así es que, ¿cómo van a decir la gente que todos son hijos de Dios? Cuando no se entienden los misterios del reino de los cielos, las personas no saben ni lo que hablan, ni lo que creen acerca de las cosas de Dios. Porque solamente se pueden entender las cosas de Dios en el tiempo en que uno vive, a través del mensaje que corresponde al tiempo en que uno vive, el cual abre los misterios de Dios, del reino de los cielos que corresponden a ese tiempo. No hay otra forma. Y solamente les es permitido entender esos misterios a los escogidos, a los hijos de Dios, a los hijos del reino. A los demás, no. ¿Por qué? Porque tiene que de ellos tener una razón. Dice, porque a cualquiera
A cualquiera que tiene se le dará más, y al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos lo de la profecía de Isaías que dice: de oído oiréis y no entenderéis. Eso es lo más triste que le puede acontecer a una persona: oír la palabra, oír las cosas que corresponden al tiempo en que la persona vive, y oírlas en cierta forma que no las entienda. Puede leer la Biblia en todo lo que Él promete para el tiempo en que vivimos, y no entender esas cosas es algo muy triste. Usted dice: ¿pero qué diferencia hay entre entender y no entender? Vamos a ver. Y viendo veréis y no miraréis, porque el corazón de este pueblo está engrosado, y de los oídos oyen pesadamente, y de sus ojos guiñan, para que no vean de los ojos, y oigan de los oídos, y del corazón entiendan. Ahora vean ustedes: y del corazón entiendan, porque muchas personas creen que es un asunto intelectual y creen que lo saben todo, porque leen y entonces dicen: no, que esto significa esto, no, que esto es lo que significa esto otro. Pero en el corazón no han entendido la verdad divina correspondiente a esas escrituras. Y es importante entender de corazón. Ya ustedes van a saber por qué. Y del corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane, salve. La fe viene por el oír de la palabra de Dios correspondiente para el tiempo en que uno vive, la cual da a conocer los misterios del reino de los cielos correspondientes a ese tiempo. Y esos misterios del reino de los cielos vienen directamente para el corazón de los hijos de Dios, para que ellos obtengan esa fe, porque con el corazón se cree. El corazón tiene para creer. O sea, el corazón, vamos a hablar más claro, tenemos el ser humano, que es cuerpo, espíritu y alma.
El cuerpo tiene 5 sentidos para uno comunicarse con las cosas terrenales. También el espíritu tiene 5 sentidos para comunicarse uno con cosas que no ve. Pero la persona, el alma, que es lo que es en realidad la persona, tiene un sentido. Ahí solamente hay un sentido. Y es el sentido de la fe. Y por el canal o por el libre albedrío, o usa la fe en forma positiva o en forma negativa. Frente a la palabra, al mensaje que corresponde para el tiempo en que la persona vive, el cual da a conocer los misterios del reino de los cielos para ese tiempo. Una persona puede decir: yo no creo nada, yo no creo tal y tal cosa que se dice para este tiempo en que vivimos. Pues sí que está creyendo. Lo que pasa es que está creyendo en contra. Es una fe negativa, y esa fe negativa se le llama incredulidad. Está usando el sentido del alma, el sentido del corazón, en una forma negativa. Incredulidad es fe negativa. Y creer, pues es la fe en forma positiva. Cuando una persona dice: yo no creo tal cosa así, pues mire, está creyendo, pero está creyendo en una forma diferente. Lo cree en otra forma. ¿Ve que está creyendo? Está creyendo contrario a como debe creer en el tiempo en que vive. Y creer contrario al programa que Dios tiene para ese tiempo, el cual es dado a conocer por el mensaje que corresponde a ese tiempo, significa que de oído está oyendo y no está entendiendo lo que realmente significa lo que se está diciendo. Y está viendo lo que se está llevando a cabo, pero no está entendiendo o viendo, no está mirando lo que está realmente ocurriendo, para decir: yo lo que estoy viendo acontecer es esto que dice Dios en su palabra que Él llevaría a cabo en este tiempo. No lo ve en esa forma. Así es que no está viendo lo que está aconteciendo, aunque sus ojos literales, físicos, están viendo todo lo que está llevándose a cabo. Pero él no está entendiéndolo, no está viéndolo en la forma en que debe ver lo que está aconteciendo. Y le acontece a la persona que oyendo no oye, no entiende, y viendo pues no lo ve como Dios lo ve y como Dios lo está haciendo. Él lo ve de otra forma. Y usted no puede ver las cosas mejor que como Dios las ve. Pero a todos no es concedido ver las cosas, los misterios del reino de los cielos, cuando se están llevando a cabo, cuando se están realizando. Pero aquellos a quienes les es concedido son bienaventurados. Ahora,
Ve usted que de acuerdo a lo que la persona oye, entiende, ve, en cuanto a lo que Dios está llevando a cabo, de eso depende lo que él va a creer en su corazón, en su alma. De eso depende la forma en que él usará el único sentido que él tiene en el alma. Usar el sentido del alma, la fe, en una forma negativa, le produce resultados negativos. Usarla en una forma positiva, le produce resultados positivos. Una persona que no cree en lo que Dios ha prometido para el tiempo en que esa persona vive, no puede esperar las bendiciones de Dios, porque las bendiciones de Dios para la persona dependen de la fe de la persona. La fe positiva atrae las bendiciones de Dios que están en las cosas que Él prometió para ese tiempo. La fe negativa solamente atrae los juicios, las maldiciones escritas en la Biblia. Por eso la persona siempre debe pensar positivamente para atraer cosas positivas en su vida. Porque solamente se materializará lo que la persona crea, de acuerdo a como la persona crea y piense. Así es que Jesús dice que al no ver, viendo no ven, no entienden, y oyendo no comprenden, y viendo no entienden o ven bien, ven lo que está aconteciendo en el programa. Entonces dice, entonces así no se convierte, porque una persona no puede aferrarse de algo a menos que no lo entienda, lo vea y lo crea. Y entonces puede recibir las bendiciones que hay en eso que él cree. Pero si no lo cree, no puede esperar bendiciones de algo que él no cree. Hay un secreto muy grande en el alma, en el corazón de la persona. Y es que ahí es que la persona o cree o duda los misterios del reino de los cielos que se llevan a cabo en el tiempo en que la persona vive. El que no cree, porque no entiende, no ve, no lo ve, aún lo que tiene le será quitado. El que lo ve solamente dice, esto era lo que yo estaba esperando y ahora lo veo. Ocurrió un milagro dentro de la persona. Dios obró con usted, como con Pedro cuando Jesús preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? El misterio más grande del reino de los cielos en aquel día. ¿Quién es para ustedes? Porque para otras personas, según ustedes, es fulano de tal. Algunos piensan que es Juan el Bautista. Juan el Bautista era uno de los misterios del reino de los cielos, pero no el más grande. Porque el precursor de la venida del Hijo del Hombre es un misterio del reino de los cielos. Se llamaba
conforme a la profecía, Elías. Pero cuando apareció ese misterio expresado, manifestado en carne humana, se llamaba Juan el Bautista. Dios ocultó ese misterio del reino de los cielos que preparaba al pueblo para el misterio mayor, más grande. Y al misterio mayor proféticamente le llamó Emmanuel. Pero cuando esa profecía se hizo realidad, le llamó Jesús. Recuerden una cosa: proféticamente los misterios del reino de los cielos en muchas ocasiones son llamados por cierto nombre, principalmente cuando se refiere a personas. Pero esos no son nombres propios para esa persona, sino que esos nombres están representando lo que esa persona será, la clase de ministerio que tendrá. Pero el nombre propio de la persona será el nombre que él tenga cuando aparezca en la escena. Y Dios oculta ese nombre para que el diablo no pueda estorbar, interrumpir ese programa, ese misterio del reino de los cielos. Ahora ya hemos visto la importancia que tiene conocer los misterios del reino de los cielos. Porque el que no los entiende, lo primero, no le fue concedido entender los misterios. Y lo segundo, aún lo que tiene, le será quitado. Porque él no podrá creer. Y si no puede creer lo que Dios está llevando a cabo, no puede entonces recibir la bendición de Dios. Por eso dice, para que viendo no vean y oyendo no escuchen, o sea, no entiendan, y del corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane, los salve. Porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido antes no estaba perdido. Se perdió y Él viene a redimir, a regresar lo que se había perdido. Tenemos que comprender que hay personas que están escritas en el libro de la vida. Y el libro de la vida tiene dos secciones. El libro de la vida tiene la sección del libro de la vida del Cordero. Ahí solamente están escritos los nombres de los escogidos. Y tiene la otra sección, el libro de la vida, donde están escritos ahí los nombres de personas que entrarán a la vida eterna. Ahí están escritos los nombres de las vírgenes fatuas. Ahí están escritos los nombres de las personas que le hacen favores a los escogidos. Porque cualquiera que diera un vaso de agua fría a uno de estos mis pequeñitos, no perderá su recompensa. Y la recompensa es vida eterna. Esa persona se encuentra escrita
en el libro de la vida. También están escritos ahí en el libro de la vida otras personas que entrarán a la vida eterna en el juicio, porque en ese juicio, por sus obras, recibirán vida eterna. Dios les otorgará vida eterna. Pero también ahí están escritos nombres de personas que se van a revelar. Y también en el pasado, los que se han revelado en contra del programa divino, los cuales sus nombres son quitados, borrados del libro de la vida. Están en esa sección y son borrados. Pero los que están en la sección del libro de la vida del Cordero, esos nunca pueden ser borrados, porque esos son los escogidos, a los cuales les es permitido conocer los misterios del reino de los cielos, mientras se están llevando a cabo. Y también encontramos que hay personas que no están escritos en el libro de la vida. Esas personas, por más que una persona, por más que un predicador diga, escríbelo en el libro de la vida, no pueden ser escritos, porque Dios escribió en el libro de la vida los nombres antes del ser humano estar en la tierra. Así es que el que no esté escrito en el libro de la vida, dice Apocalipsis, será echado en el lago de fuego. Ahí está incluyendo a los que nunca estuvieron escritos, y también está incluyendo a los que fueron borrados del libro de la vida. Pero los que permanecieron escritos en el libro de la vida, juntamente con los escogidos que están en el libro de la vida del Cordero, vivirán eternamente en un nuevo mundo, felices y contentos. Ahora tenemos que comprender estas cosas porque son misterios del reino de los cielos. Estos misterios del reino de los cielos son dados a conocer a los escogidos que viven en el tiempo en que Dios está llevando a cabo esos misterios. Ahora veamos en esta ocasión ligeramente estos misterios. Tenemos el misterio para nuestro tiempo de los 8 misterios, el misterio de la señal del Hijo del Hombre en el cielo. En la primera venida del Hijo del Hombre hubo una señal en el cielo, conocida actualmente como la estrella de Belén. Por 2 años fue vista esa estrella en el cielo, y los magos, aquellos reyes, magos vinieron buscando a Jerusalén, o en Jerusalén, al Mesías, al Rey de Israel, que había nacido. Pero el sumo pontífice nada sabía de esa estrella. Los doctores de la ley nada sabían. No pudieron darle explicación a aquellos magos acerca de aquella estrella. Pero aquellos magos sí sabían que el Mesías
el rey de Israel estaba en la tierra, había nacido. Ellos decían porque su estrella, recuerden siempre que cuando Dios hace algo en la tierra, en el cielo hay algo que representa eso que Él está haciendo en la tierra. Y en el cielo, la representación del Mesías era aquella estrella. Él hace en el cielo lo que Él hace en la tierra, porque la primera Biblia ya sabemos que es el cielo, el zodiaco, y luego tenemos la Biblia escrita y también la pirámide de Enoch juntamente con la naturaleza. Estas Biblias dicen la misma cosa, y cuando Dios hace algo, lo hace de acuerdo a estas tres Biblias. En palabras más claras, el cumplimiento o lo que Dios hace es el cumplimiento de lo que Él prometió en la Biblia celestial, la Biblia de la pirámide de Enoch y la Biblia escrita. Cuando se cumple, tenemos la Biblia materializada. Y tenemos que saber leer. En la Biblia materializada, lo mismo que leemos en la Biblia escrita. Cuando decimos, aquí dice Isaías, tal y tal y tal cosa, también cuando la Biblia se materializa, tenemos nosotros que también saber decir, aquí está lo que dice el profeta tal y tal y tal y tal, materializado. Y eso es ver, entender los misterios del reino de los cielos que se están llevando a cabo en el tiempo en que uno vive. Ahora la señal del Hijo del Hombre en su primera venida fue la estrella de Belén. Y el Señor Jesucristo dijo que sería vista la señal del Hijo del Hombre en el cielo, hablando de la segunda venida del Hijo del Hombre. La señal del Hijo del Hombre en el cielo, dando testimonio del tiempo de la segunda venida del Hijo del Hombre. En nuestro tiempo fue vista la señal del Hijo del Hombre en el cielo, conocida por el nombre de el cometa Halley, así como la señal del Hijo del Hombre en el cielo 2000 años atrás fue conocida como la estrella de Belén. Algunos dicen y piensan que la estrella de Belén fue también el cometa Halley, pero haya sido o no, lo importante es que aquella estrella de Belén fue la señal de la primera venida del Hijo del Hombre. Estaban diciendo a través de publicaciones que con la aparición del cometa Halley teníamos nuevamente la estrella de Belén. Sea así o no, lo importante es que hemos tenido en el cielo la señal del Hijo del Hombre en el tiempo final. También tenemos, ese es el primer misterio del reino de los cielos, del tiempo final.
También el precursor de la segunda venida del Hijo del Hombre fue un misterio revelado, manifestado en carne humana, el cual en la Escritura es señalado como el profeta Elías para convertir el corazón de los hijos a los padres. Y cuando apareció, fue su nombre William Marion Branham. El misterio del reino de los cielos que estaba precursando los 8 grandes eventos o misterios del reino de los cielos en el fin del siglo. El segundo evento de los 8 grandes eventos misteriosos del reino de los cielos, el segundo evento, porque no estamos colocando al precursor de la segunda venida del Hijo del Hombre en estos 8 eventos del fin del siglo, porque Él vino a hacer una brecha que precursó estos 8 grandes eventos, los cuales están alrededor de la segunda venida del Hijo del Hombre. El segundo evento del reino de los cielos en el fin del siglo es nada menos que la venida del Hijo del Hombre. Porque el Señor Jesucristo dijo que el Hijo del Hombre vendría con sus ángeles y entonces pagaría a cada uno según fuere su obra. La segunda venida del Hijo del Hombre es el misterio más grande de los 8 grandes eventos del fin del siglo. Porque todos los eventos del fin del siglo están giran alrededor de la segunda venida del Hijo del Hombre. La segunda venida del Hijo del Hombre ha sido anunciada en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. La segunda venida del Hijo del Hombre es el misterio más grande del reino de los cielos. Es el misterio del cual dijo Jesús que ni aún los ángeles en el cielo sabían cuándo sería la hora, el día y la hora en que el Hijo del Hombre vendría. Es el misterio por el cual hubo silencio en el cielo por media hora cuando el séptimo sello fue abierto en Apocalipsis capítulo 8 en el cielo. Porque el séptimo sello es la segunda venida del Hijo del Hombre. La apertura del séptimo sello es la segunda venida del Hijo del Hombre conforme a las promesas de la venida del Hijo del Hombre. Y con la apertura del séptimo sello, la segunda venida del Hijo del Hombre, hubo silencio en el cielo por media hora, que significa para nosotros más de 20 años. Porque delante de Dios, un día es
como 1000 años de los nuestros. 1000 años de los nuestros para Dios es un día. Por eso usted encuentra que Dios habla de un día, y cuando Dios habla de un día, algunas veces se refiere a una dispensación que cubre muchísimos años. Usted encuentra en una de las promesas al pueblo hebreo, encuentra que después de 2 días, al tercer día, dice, nos resucitará. Y el Señor Jesucristo también resucitó al tercer día. El tercer día vino a ser domingo. En lo literal fue el tercer día, mostrando que en el tercer día dispensacional, la tercera dispensación, la resurrección de los santos del Nuevo Testamento, se llevaría a cabo. Pero ese es uno de los temas que tenemos como uno de los misterios del reino de los cielos. Vamos a dejarlo para más adelante. Ahora podemos ver que la segunda venida del Hijo del Hombre, siendo el misterio más grande por el cual hubo silencio en el cielo por casi media hora, cuando fue abierto ese misterio, Dios ocultó ese misterio para que así el enemigo no pudiera interrumpir el cumplimiento, la realización, la materialización de ese misterio del reino de los cielos. Y ese misterio del reino de los cielos, siendo la segunda venida del Hijo del Hombre, es abierto en el cumplimiento o materialización de ese misterio, porque es el evento más grande del reino de los cielos en el fin del siglo. Porque Él en su segunda venida viene no como el Cordero de Dios, sino como el león de la tribu de Judá, Rey de reyes y Señor de señores. La palabra, el verbo hecho carne, conforme a Apocalipsis capítulo 19, viene cabalgando sobre un caballo blanco como la nieve, resplandeciente, y su nombre es el Verbo de Dios, un nombre que solamente Él entiende. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Es la segunda venida del Hijo del Hombre como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. El pueblo hebreo no está esperando la segunda venida del Hijo del Hombre, porque ya la primera venida se cumplió en medio de ellos. Ellos están esperando todavía la primera venida del Señor, porque no saben que ya se cumplió. Los gentiles no están esperando la primera venida del Hijo del Hombre, sino la segunda venida del Hijo del Hombre.
Pero los gentiles en el fin del siglo no saben los misterios del reino de los cielos, no entienden los misterios del reino de los cielos a través de toda la educación intelectual, teológica, que han recibido a través de las diferentes sectas religiosas del cristianismo. Porque los misterios del reino de los cielos, estos 8 eventos del reino de los cielos, están prometidos para ser dados a conocer a los hijos de Dios. Y estos misterios son dados a conocer por los 7 truenos apocalípticos del capítulo 10 de Apocalipsis, que son emitidos cuando el ángel fuerte desciende del cielo con el librito abierto en su mano y clama como cuando ruge un león. Y 7 truenos emiten sus voces. Las 7 voces de esos truenos dan a conocer el misterio de la segunda venida del Hijo del Hombre, de la segunda venida del ángel fuerte. Dan a conocer los misterios del reino de los cielos, los eventos del reino de los cielos correspondientes al tiempo final. Y le dan a los escogidos la fe que ellos necesitan, porque en la venida del Hijo del Hombre, cuando es abierto ese misterio, los escogidos lo entienden y del corazón lo creen. Usan la fe positiva. Y ahí entonces les viene a ellos todas las bendiciones prometidas para los escogidos. Ahora, hablando de la venida del Hijo del Hombre, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿A través de quién? La venida del Hijo del Hombre se realizará. ¿Dónde? Como el relámpago que sale del oriente, la primera venida, y se muestra en el occidente, la segunda venida. La primera venida fue en el Medio Oriente, en la tierra de Israel, en medio del pueblo de Dios, en medio de Israel. Y la segunda venida se revela, se manifiesta en medio del pueblo de Dios entre los gentiles, en medio del Israel espiritual. Y en medio del Israel espiritual, como el relámpago, se revela. Porque él dijo en Isaías capítulo 59 y verso 20, y también en Romanos capítulo 11 y verso 26, él dijo, y vendrá el Redentor
Todos están esperando la segunda venida del Hijo del Hombre. Y él dice, y vendrá el Redentor a Sión. No lo busque en otro lugar. ¿Y quién es Sión? Dice el apóstol San Pablo a los hebreos en el capítulo 12 y verso 26 en adelante. 12, verso 22 y 23 más bien. Dice, no os habéis acercado al monte que se podía tocar, al Sinaí, sino que os habéis acercado a el monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial. Ahora podemos ver que el monte de Sión y la Jerusalén celestial es nada menos que el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y ese es el monte, porque un monte representa, simboliza un reino. Y ese monte de Sión representa el reino del Señor Jesucristo, que es su iglesia, su cuerpo místico. Su cuerpo místico tiene la promesa de la segunda venida del Hijo del Hombre, porque su cuerpo místico también es el templo del Señor Jesucristo. Y se cumple la promesa y vendrá a su templo el Señor. Malaquías capítulo 3 nos habla en esos términos. Por eso podemos ver que la segunda venida del Hijo del Hombre tiene un lugar establecido para su cumplimiento. Fuera de ese lugar, ninguna persona podrá ver la segunda venida del Hijo del Hombre. Y él dice que viene con sus ángeles. Ahora, veamos ese monte de Sión más detalladamente. El pueblo hebreo está esperando la venida del Señor. Y nos habla el profeta Zacarías, y afirmará sus pies sobre el monte de los olivos, y el monte se partirá en dos. Dice también que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El evangelio del reino hacia los gentiles y hacia los hebreos. Porque el agua viva siempre representa la palabra, el mensaje de vida eterna. Ahora, en términos literales, el monte de los olivos está allá en Jerusalén, frente al templo, por el lado del este del templo. Es el monte del cual ascendió el Señor cuando 500 personas aproximadamente, unas 500 personas estaban presentes, y ascendió al cielo y una nube le tomó. Del monte de los olivos ascendió
Y ellos esperaban la venida en el Monte de los Olivos, y estuvo allí tantas veces orando y nunca lo vieron. Y ascendió desde el Monte de los Olivos, y tampoco el sumo pontífice y la religión de aquel tiempo tampoco le vio. Ahora, recuerden que las cosas que acontecieron en la primera venida del Hijo del Hombre, en medio del pueblo hebreo, con el cual Dios tiene un trato, un pacto, y Él trata con ellos como nación. Y es la única nación que como nación puede decir que es la nación de Dios, el escogido de Dios como nación, el Hijo de Dios como nación, Israel. Los escogidos de entre los gentiles como hijos de Dios, pero se trata no como nación en lo literal, sino en un campo espiritual que es mayor. Porque entre los gentiles Dios trata individualmente con cada hijo de Dios y los coloca en su cuerpo místico. Ahora ese cuerpo místico es el Israel espiritual de Dios. Siendo el Israel espiritual de Dios, también es el monte de Sión, también es la Jerusalén celestial, y también es el monte de los olivos. ¿Y por qué el monte de los olivos? ¿Por qué el monte de los olivos? Porque ese cuerpo espiritual místico tiene la promesa de ser coronado, ese cuerpo místico, con la corona de los dos olivos. Y siendo ese cuerpo místico un reino siempre está representado en un monte. Y estando representado en el monte de los olivos, entonces es el monte de los dos olivos de Apocalipsis 11. Y ese monte de los olivos, de los dos olivos de Apocalipsis 11, es nada menos que el cuerpo místico del Señor Jesucristo, al cual Él viene en su segunda venida y coloca sus pies sobre ese monte. No lo busque en otro lugar. El monte de los olivos, el monte de Sión y la Jerusalén celestial es lo mismo. Es el cuerpo místico del Señor Jesucristo, que tiene la promesa de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, donde Él cumple estos eventos del fin del siglo, y desde donde estos eventos se ven a la luz de la Escritura. Por eso el llamado es: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Después de las edades de la iglesia gentil, solo queda la edad de la piedra angular, la edad eterna, la edad de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, la edad de la venida del Hijo del Hombre con la corona de los dos olivos, para coronar el cuerpo místico
su cuerpo místico para coronar la reina con la corona de los 2 olivos. Así queda coronado el cuerpo místico del Señor en la cabeza, porque no se corona a un rey o a una reina en los pies, sino en la cabeza. Estamos viviendo en la edad de la corona del cuerpo místico del Señor. Él también viene con un propósito muy grande. Hemos visto que viene como león de la tribu de Judá, el mismo Cordero, el mismo Señor Jesucristo, que fue el Cordero de Dios 2000 años atrás, en el misterio más grande del reino de los cielos, toma su nuevo ministerio de león de la tribu de Judá, de rey de reyes y señor de señores, en su segunda venida, en la segunda venida del Hijo del Hombre. Ahora ya sabemos que el anciano dijo que era un león y Juan vio a un cordero. Pues ni vio a un cordero ni vio a un león, sino que vio al Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios que quitó el pecado 2000 años atrás y es el león de la tribu de Judá en el tiempo final. Ahora, viendo este misterio de la segunda venida del Hijo del Hombre a la luz de la Escritura y viendo que la segunda venida del Hijo del Hombre, del león de la tribu de Judá, del Cordero de Dios, es en y al monte de Sión, en medio de los gentiles, no a un monte literal, sino a un monte espiritual, y en ese monte será que lo verán aún los escogidos hebreos que están escritos en el libro de la vida, en el libro de la vida del Cordero. Él, en Apocalipsis capítulo 14, aparece con 144,000, 12,000 de cada tribu. Y algunas personas se preguntan, cuando Dios llame a esos 144,000 hebreos, los va a colocar acá, allá o allá, y se rompen la cabeza, la imaginación, pensando cómo será. Pero Él no puede colocar a los escogidos de entre los hebreos fuera del lugar en donde Él cumple su venida, porque ese es el lugar de su trono, el lugar de reposo del Señor. Por eso en Apocalipsis capítulo 14 dice de la siguiente manera: y miré, y he aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión. Juan lo vio, miró y lo vio sobre el monte de Sión. Las personas que quieran ver la segunda venida del Señor, la segunda venida del Hijo del Hombre, la segunda venida del león de la tribu de Judá, el Cordero de Dios,
Fue el cordero para redimir. Y es el león para reclamar. El que lo quiera ver tiene que hacer como hizo Juan. Y miré. ¿Qué estaba mirando? Estaba mirando por la segunda venida del Hijo del Hombre. Y miré, y aquí el cordero estaba sobre el monte de Sión. Otras versiones dicen, en pie sobre el monte de Sión. No lo busque en otro lugar. No mire para otro lugar. Porque muchos estarán diciendo, está aquí, está allá. No vayáis. Si dicen que está en tal o cual lugar, no. Solo sobre el monte de Sión. No hay otro lugar. Solo en la cima del monte de Sión, en la edad de la venida del Hijo del Hombre, representado también por el monte de los Olivos y por Jerusalén. Y con él 144,000 que tenían su nombre, el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. ¿Por qué tenían ese nombre escrito en sus frentes? Es el nombre eterno de Dios. Es el nombre nuevo del Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo envió a su ángel, como dice Apocalipsis capítulo 22 y verso 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias, para dar testimonio de estas cosas a todos los seres humanos, a todas las naciones, para dar testimonio de estas cosas a los escogidos, de entre los gentiles y también de entre los hebreos. Y en Apocalipsis capítulo 7 y verso 2, dice, y vi subir del nacimiento del sol, de donde nace el sol. ¿Qué sol? A los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud, salvación. La segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles está representada en la salida del sol, y sus alas representan sus ángeles. Por eso simbólicamente dice, a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, la segunda venida del Hijo del Hombre. Y en sus alas, el sol no tiene alas, pero este sol, el sol de justicia, el Señor en su segunda venida tiene dos poderosas alas. Las dos poderosas alas ministeriales de Moisés y de Elías. En ese doble ministerio traerá salud, salvación para los escogidos, para los que temen el nombre eterno de Dios. Sigue diciendo, teniendo ese ángel
Lo voy a leer completo. Dice: y vi a otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y oí el número de los señalados: 144,000 señalados de todas las tribus de los hijos de Israel, 12,000 de cada tribu. Y cuando usted los encuentra en Apocalipsis capítulo 14, ya los encuentra señalados, sellados con el sello del Dios vivo en la frente, sobre el monte de Sión, con el Cordero en su segunda venida. Y cuando usted lee ese sello que tienen en la frente, dice la Escritura, y tenían escrito en la frente, en sus frentes, el nombre del Cordero y el nombre de su Padre. Porque el ángel con el sello del Dios vivo los selló en su frente, en sus mentes, y los colocó sobre el monte de Sión, en donde él muestra la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. La segunda venida del Hijo del Hombre. El evento más grande del reino de los cielos en el fin del siglo. No hay un evento más grande que la segunda venida del Hijo del Hombre en su reino, en el monte de Sión. Pero, como fue la primera venida del Hijo del Hombre, la cual fue anunciada, la cual fue predicada, la cual la enseñaban en todas las sinagogas, comenzando desde el templo que estaba en Jerusalén, cuando se cumplió, no podían creer que algo tan grande que estaba anunciado en la Escritura fuera algo tan sencillo como Jesús de Nazaret predicando el año de la buena voluntad de Dios y haciendo aquella obra que correspondía para aquel tiempo. Pensaban que era un asunto de Jesús y que Jesús era un loco, un samaritano, uno en el cual estaba Belcebú, pero no era el príncipe de los demonios, era el príncipe de paz en medio del pueblo hebreo. Pero estaban ciegos a el misterio más grande del reino de los cielos en aquel tiempo. Y el misterio o evento más grande del reino de los cielos en nuestro tiempo es nada menos que la segunda venida del Hijo del Hombre. El misterio por el cual hubo silencio en el cielo por casi media hora, pero que Juan, el discípulo amado, escuchó y vio, y después que hubo escuchado
y visto estas cosas, dice, yo me postré a los pies del ángel que me mostraba estas cosas para adorar. Y él me dijo, mira que no lo hagas. Yo soy siervo contigo y con tus hermanos. Adora a Dios. Porque él vio estos misterios del fin del siglo, estos eventos llevándose a cabo, y vio a este ángel del Señor Jesucristo con el sello del Dios vivo. Lo vio llamando y juntando a todos los escogidos. Lo vio tocando la gran voz de trompeta, sonando la gran voz de trompeta. Lo vio reuniendo a todos los escogidos. Lo vio sellando a todos los escogidos con el sello del Dios vivo. Lo vio con el sello del Dios vivo. Lo vio con ese ministerio de los 2 olivos. Lo vio en el cumplimiento de estos grandes eventos del fin del siglo, y no vio otra cosa en cuanto a la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, sino lo que vio que el ángel le estaba mostrando, y lo vio sobre el monte de Sión. Por eso Juan quiso adorarlo, pero él no se lo permitió, como tampoco se lo permitirá a ninguno de los hijos de Dios en el tiempo final. Lo que Juan vio fue tan grande. Él vio a este ángel sobre el monte de Sión, con el sello del Dios vivo, con el ministerio de Moisés y Elías, llamando a todos los escogidos con gran voz de trompeta, sube acá. Lo vio en la venida o manifestación o revelación del Hijo del Hombre en el occidente. Vio el misterio más grande del reino de los cielos, la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Lo vio en la cima del monte de Sión, y cuando miró, solamente él veía al ángel que le mostraba estas cosas, y él veía en el cumplimiento de esas promesas. Él veía el cumplimiento de esas promesas en el tiempo final, en el ángel del Señor Jesucristo. Ese es el misterio más grande del reino de los cielos, el cual da lugar a todos los misterios del reino de los cielos del fin del siglo. Él es el que da a conocer la segunda venida del Hijo del Hombre sobre el monte de Sión. Y nadie sabe quién sea el ángel de Jesús, sino el Señor Jesucristo. Y nadie sabe quién sea el Señor Jesucristo, sino su ángel. La gente buscará la venida del Hijo del Hombre, la segunda venida del Señor, y nadie sabrá
quién sea, ni dónde sea la segunda venida del Hijo del Hombre, sino su ángel. Y aquel a quien su ángel lo quiera revelar con el mensaje de gran voz de trompeta que revela los 8 grandes eventos del fin del siglo del reino de los cielos. Estas son las promesas divinas para nuestro tiempo. Pasamos a el misterio número 3, los ángeles del Hijo del Hombre. Los ángeles del Hijo del Hombre es el ministerio de Moisés y Elías, el ministerio de los 2 olivos que en el tiempo final son manifestados en el ángel mensajero del Señor Jesucristo, porque Dios no envía 2 profetas mayores al mismo tiempo, pero Él puede enviar el espíritu ministerial de 2 profetas mayores al mismo tiempo, o el de 3, o el de 4, o el de 5, en una persona. Ese es el gran misterio o evento tercero del reino de los cielos para el fin del tiempo. El ministerio de Moisés actualizando la ley en una tercera dispensación, porque Moisés fue un mensajero dispensacional, y el ministerio de Elías ministrando la ley actualizada a gentiles y a hebreos, porque el ministerio de Elías operó para gentiles y para hebreos, y el ministerio de Moisés operó en bendición para los hebreos, para traerle la ley en aquel tiempo, pero funcionó para los gentiles en el juicio de las plagas. Así es que ustedes pueden ver las plagas apocalípticas bajo el ministerio de Moisés y de Elías. Moisés recibía de parte de Dios la palabra, la revelación divina. Dios la colocaba en su boca, la plaga que te debía hablar para el pueblo gentil, los egipcios, y le decía a Aarón su profeta: habla esta plaga. Dios ponía en la boca de Moisés la palabra, y Moisés la ponía en la boca de Aarón, y Aarón la hablaba y acontecía. El ministerio de Moisés trae la palabra de la boca de Moisés a la boca de Elías. O sea, de la boca de Moisés a la boca de Aarón. Actualizado de la boca de Moisés a la boca de Elías. Y luego el público, bajo el ministerio de Elías en su quinta manifestación, escuchan todo lo que bajo el ministerio de Moisés viene para la tercera dispensación. Las bendiciones y también las maldiciones. Bendiciones para el trigo, maldiciones para la cizaña.
Ese es el gran misterio de los ángeles del Señor en el tiempo final, para llevar a cabo la gran cosecha del trigo y también de la cizaña. Y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. Dice así en la parábola del trigo y de la cizaña. Así será en el fin del siglo. Esa es la señal del fin del siglo. El Hijo del Hombre enviando a sus ángeles el ministerio de Moisés y Elías para llevar a cabo la gran cosecha. Tenemos en este tercer evento del reino de los cielos la señal del fin del siglo. El cuarto evento es nada menos que la gran voz de trompeta. La gran voz de trompeta que bajo el ministerio de los ángeles del Señor, bajo el ministerio de Moisés y Elías, suena, llamando y juntando a todos los escogidos. La trompeta final, anunciada por San Pablo también. La trompeta del año del jubileo en el Antiguo Testamento estaba representando la gran voz de trompeta en este tiempo final, lo cual representa el mensaje del ángel del Señor Jesucristo con el ministerio de Moisés y Elías, llamando el ángel del Señor Jesucristo con ese mensaje a todos los escogidos en el tiempo final. San Pablo dijo: he aquí os digo un misterio, todos ciertamente no moriremos, mas todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. El misterio de la gran voz de trompeta es el misterio del mensaje de testimonio que viene dando el ángel del Señor Jesucristo para llamar y juntar con ese mensaje a todos los escogidos y prepararlos así para la resurrección de los muertos y transformación de los vivos. Es el mensaje escondido en los 7 truenos de Apocalipsis. Es el mensaje que trae, que da la fe para la transformación de nuestros cuerpos y para el rapto. Y es el mensaje también que trae la fe para la resurrección. La gran voz de trompeta antecede a la resurrección de los muertos y a la transformación de los vivos. La gran voz de trompeta es el mensaje final de Dios, el mensaje final del Señor Jesucristo a través de su ángel mensajero.
Ese es el misterio de este cuarto evento mayor del reino de los cielos. Y esa trompeta suena en la cima del monte de Sión. El quinto evento del reino de los cielos en el fin del siglo son los escogidos del Hijo del Hombre. Los escogidos del Hijo del Hombre manifestados en este planeta Tierra en cuerpos físicos. Los escogidos del Hijo del Hombre son los hijos de Dios que han venido de la séptima dimensión de la eternidad y están viviendo en este planeta Tierra en cuerpos corruptibles, pero que son llamados y juntados para luego ser transformados y así alcanzar la imagen y semejanza del Señor Jesucristo, para poder vivir en cuerpos visibles por toda la eternidad. Son los escogidos del Hijo del Hombre representados en el trigo. De ellos habla el apóstol San Pablo cuando dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme al propósito de Dios son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó. Los que conoció antes de la fundación del mundo, porque somos conocidos por Él desde la eternidad. En la eternidad nos conocía ya y nos conoce acá. A los que antes conoció también los predestinó. No es una cosa de que usted quiere, es una cosa que Él ya predestinó para usted. Los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y así todos nosotros alcancemos la estatura de un varón perfecto, de un ser humano perfecto. O sea, el nivel más alto que usted y yo podemos llegar es el nivel del Señor Jesucristo. Y Él es el principio de la nueva creación, de esa nueva creación, porque la antigua creación que comenzó con Adán cayó. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, la imagen del Señor Jesucristo. Porque el primer hombre fue de la tierra